Bueno, sí. ¿Sí te escucha ahí atrás? Sí. Bueno. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bendecimos a Dios por sus vidas. Gracias que nos permite estar aquí un nuevo día. Un día agradable a Él. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y eso es lo que hace Dios para con nosotros. Quizás algunas personas pues ya no tuvieron la dicha de despertar, ¿verdad? Otras están todavía en situaciones difíciles en su vida y pues Dios nos ha dado la fortuna de estar aquí, agradecidos por esa misericordia y bondad. Por eso venimos casi todos los domingos como un día especial para agradecerle a Dios de todas las bondades y misericordias que tiene todos los días, desde que inicia la semana, el día domingo, que es el día de descanso, hasta toda la semana, bendiciendo nuestras vidas, dándonos esa misericordia a través de la salud, a través del trabajo, a través de la familia, a través de los hijos, a través de todo. Dios siempre tiene algo que darnos todos los días. Él nunca se queda con nada, puesto que Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo para un propósito, una gran bendición dentro de ese propósito. ¿Cuánto cuesta o cuánto precio hay dentro de nuestras vidas personales el poder quitarnos un hábito negativo? ¿Cuánto te ha costado quitarte un hábito de tu vida? Una forma de vivir a la cual nosotros la fuimos alimentando cotidianamente, que hoy se ha formado como una manera de vivir o una forma de trascender dentro de nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto te ha costado, tanto un hábito bueno como un hábito malo, el poderlo poner en práctica? ¿Cómo actuamos todos los días? ¿Te has puesto a analizar? ¿Te has puesto a pensar de qué forma y de qué manera actuamos cada uno de los que estamos aquí? Si actúas de bendición o actúas con un hábito incorrecto. Esos hábitos, en algún momento, los hábitos buenos, pues obviamente que hay que alimentarlos, hay que fortalecerlos, hay que hacer que esos hábitos empiecen a crecer en nuestras vidas y seguirlos alimentando. Pero ¿qué hay con los hábitos malos? Muchas de las ocasiones nosotros no nos damos cuenta que tenemos hábitos malos, que tenemos hábitos que no nos ayudan a mejorar, a crecer, sino al contrario, nos dañan a nosotros mismos y dañamos a los demás. Mas, sin embargo, para darnos cuenta de todos y cada uno de esos hábitos negativos o malos, es prescindible e indispensable que la luz siempre saque a flote todo lo que nosotros no podemos ver. Las cosas dentro de la oscuridad no se pueden ver, puesto que necesitas una lámpara, un foco para que alumbre y veas que ya no está la oscuridad. De esa forma, la luz de Jesucristo es la que alumbra a todos y cada uno de nosotros en los hábitos incorrectos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, a través de nuestras vidas, fuimos formados, nos hicieron conforme al criterio, a la idea de nuestros padres. Nuestros padres no por maldad, ¿verdad? No lo hicieron de maldad. Ellos también fueron formados por medio de sus padres. Pero ¿qué hábitos te dejaron tus padres? ¿Buenos o malos? Hasta este punto tú podrías decir que todos son buenos, ¿verdad? Todos los hábitos de nuestros padres. Pero hay hábitos que tú tienes que valorar y decirle a Dios, ¿sabes qué? Pues creo que estos hábitos no son correctos. A la luz de las Escrituras, yo espero que Dios te pueda dar el entendimiento de qué hábitos tenemos cada uno de nosotros para poderlos corregir. Acompáñenme, por favor, en el libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 3, por favor, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 7, por favor. Colosenses, capítulo 1. 3, versículo 1 al 7. ¿Ya lo tenemos? Amén.
Dice, sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis, tiempo pasado, ¿verdad? Anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Cuántos de nosotros seguimos viviendo o cuántos de nosotros vivíamos, verdad? Aquí dice la palabra de Dios que por fe, nosotros andamos por fe, no por vista, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, y Dios nos está diciendo que ya quedó en el pasado. Pero nosotros a veces lo vemos como un presente, porque seguimos actuando de la misma forma. Muchos de nosotros todavía actuamos terrenalmente, haciendo las cosas que nos convienen a la carne, o a las impurezas, o a los malos hábitos, si lo quieren ver de esa forma, a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos o avaricias, dice que es idolatría. Muchos todavía no alcanzamos a entender que Dios ya nos hizo que muriéramos juntamente con Él en la cruz. Morir quiere decir que dejes tus malos hábitos. A eso se refiere. Cuando hay una analogía en la Biblia que dice morir a tus pasiones, morir a tu cuerpo, morir a tu vida, quiere decir que no es literal que tú mueras físicamente, sino que mueras a todos tus malos deseos, a la manera vieja de vivir. Aquí, si se dan cuenta, en este libro de Colosenses, Pablo les estaba diciendo, porque había muchos en la congregación o en la iglesia que todavía vivían de esa forma, con malos hábitos, mala forma de ver a los demás. En cuanto a su manera de vivir, ellos no eran y no estaban haciendo lo correcto. Y Pablo hace una gran observación, ¿verdad? Y nos dice a todos y cada uno de la iglesia de Dios. Veamos el versículo 8, 9 y 10. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Fíjense, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Otra vez lo voy a leer, versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Fíjense, vivíamos en ellas, ¿verdad? Pero muchos de nosotros todavía, en el versículo 8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, aquí Dios nos está diciendo, despojándonos de nuestros malos hábitos, de los hábitos incorrectos que teníamos nosotros. Muchos de nosotros mentíamos, ahora gracias a Dios ya no mentimos. Muchos de nosotros hablábamos con palabras deshonestas, ¿verdad? Y esas palabras deshonestas lo hablábamos con enojos, con malicia, ¿verdad? Con blasfemia. Y eso hacía muchos de los que estamos aquí antes, porque éramos otras personas. Pero hay que ir al presente. ¿Cuántos de nosotros todavía seguimos viviendo en esa naturaleza? Todavía nos cuesta, en algunos casos nos cuesta dejar de hablar malas palabras, palabras obscenas, mentiras, malicias, ¿verdad? A veces blasfemamos o hablamos mal de la gente, a veces la criticamos, la cuestionamos, a veces hacemos cosas que la Biblia nos dice que no las debemos de hacer, porque eso era antes.
Ahora en Cristo dice que ya morimos en la cruz juntamente con Él. La canción que oíamos hace ratito en la alabanza dice: llévame al madero, a la cruz, donde empezó nuestro encuentro. Ahí dice donde empezó nuestra amistad, porque ahí juntamente con Cristo dice que fuimos crucificados. No es literalmente como se los estoy explicando. Literalmente no es que hayas muerto con Cristo ahí en la cruz, sino que ahí fuimos y dejamos todo lo que está hablando aquí. Todas nuestras pasiones deshonestas, nuestro orgullo, nuestra soberbia, todo eso que nos ha estado haciendo que no avancemos a la gracia de Dios en lo espiritual. Esto es lo que Dios nos pide hoy para ir quitándolo. ¿Cómo podemos irnos analizando? ¿Cómo podemos darnos cuenta si yo todavía tengo malos hábitos? ¿Por qué? Porque hay muchos de nosotros que no comprendemos, ¿verdad? No entendemos que a pesar de que tenemos malos hábitos, como estamos un poquito cegados, o muchos muy cegados a lo que el enemigo pone, no nos damos cuenta que esos malos hábitos todavía los tenemos. Y seguimos dañando, nos seguimos dañando y seguimos dañando a los demás. Esto Pablo lo tenía muy presente. Y desde ese tiempo, desde ese momento, nos ponía en una tela de juicio personal, en una vida de análisis diario, en una vida de decir: estoy dañando a mi familia. Estoy dañando con mis malas palabras, con mis malos hábitos de enojo, de ira, de contienda, de pleitos, de celos. Estoy dañando a mi familia. Porque recuerden que cuando uno trae algo en cuanto a malos hábitos, ese hábito se vuelve constantemente una forma de poder transmitirlo a los demás. Ese mal hábito lo puede trascender a hacer que se habitúen también en tu casa al grito, al enojo, a la gritonería. Y muchas veces gritamos y no nos damos cuenta que ya toda la familia de repente ya está gritando. Porque es un hábito, y ese hábito nosotros no lo vemos muchas veces. Dios nos manda a todos y cada uno de nosotros a darnos cuenta que esos malos hábitos están dañando tu vida y son los que no permiten avanzar en esta vida en Cristo Jesús. No te permiten avanzar, no nos permiten. Nos quedamos como personas que quieren, ¿verdad? En nuestra mente quieren avanzar, pero no avanzamos, no podemos avanzar. Miren lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 28 al 29. Mateo 5, 28 al 29. ¿Ok? Dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Aquí Dios nos la pone más difícil, ¿verdad? Porque antes el adulterio era físico, en lo cual una persona que hacía un adulterio físicamente, pues en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús todavía con la ley, lo apedreaban o la apedreaban, los mataban por haber adulterado. Hoy en día Dios a través de su palabra nos hace ver cosas impresionantes, porque dice: aquel que en su mente, fíjense, que en su mente codicia una mujer, o una mujer que codicia un hombre o con un deseo de tenerla, ha adulterado. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque es la mente. La mente es donde se generan todas y cada una de las emociones para ir creando y formando hábitos. Y cada vez que tú vas pensando algo, vas formando una manera de pensar o un hábito.
Y ese hábito te va a llevar en algún momento a que se cumpla ese hábito. Por eso la torre de control, que es nuestra mente, tiene que ser limpia o limpiada por medio de pensamientos. Pensamientos generan, hay dos clases de pensamiento luego que llegan a la mente, ¿verdad? Ódialos, ten rencor, mira esto, mira lo otro. Y hay el otro que dicen el angelito o el diablito, ¿verdad? Pero no es así, no es así. Recuerden que está Dios diciéndote, ámalo, bendícelo, ayúdale, ora por él. Y está la lucha de pensamientos. Y aquí Dios nos hace una aclaración muy, así como muy específica, que es la mente en donde la mayoría de nosotros generamos nuestros hábitos. Dice en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Romanos 1, 26 y 27. Dice, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Otro mal hábito. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, en relaciones. Otro mal hábito. Otra forma de vivir diferente, ¿verdad? Que hoy el mundo la acepta, porque dice que es normal, pero en realidad no es normal. Dios hizo al hombre y hizo a la mujer. Varón y hembra los crió. No puede haber mujer con mujer, hombre con hombre. Y aquí dice que Dios los entregó a sus pasiones desviadas. Por eso muchas veces es muy difícil que puedan salir de ese tipo de pasiones, de ese tipo de extravíos. Porque conforme tú te vas habituando, te das cuenta que vas fortaleciendo ese hábito. Es lo mismo con los hábitos naturales. Si a mí me gusta estar maldiciendo o hablando mal o groserías, y cada vez la repito más, me voy a encontrar a personas en mi ambiente que son personas igual de la misma, del mismo mensaje. Y eso va a hacer que mi hábito en mi vida sea más fuerte. Y cada vez me voy a dar cuenta que no puedo salir de él. Y cuando me doy cuenta de que no puedo salir de él, pues ya es más fácil quedarme en él que poder salir. Por eso necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar a salir. A través de su gracia y misericordia nos puede sacar de los malos hábitos. Esos malos hábitos hasta el día de hoy a muchos de nosotros nos han enfermado, nos han dañado, nos han hecho que nuestras familias se alejen, que nuestros hijos a veces nos rechacen, que nuestra esposa se aleje de nosotros, o al revés, ¿verdad? Esos malos hábitos han hecho que muchas personas a nuestro alrededor ya no estén con nosotros, porque nosotros estamos dañando con esos malos hábitos a nuestro ser primeramente y a los demás. Es generado por algo que no nos damos cuenta, pero más sin embargo ahí está. Tenemos que tomar en cuenta lo que Pablo nos dice y lo que Dios nos dice. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, fíjense, contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Aquí hay una advertencia, ¿verdad? Muchas personas pensamos que somos espirituales, pero como seguimos estando en la carne, es una mentira. Es una mentira.
es un engaño de que yo esté bien espiritualmente, porque sigo haciendo lo que la carne me dicta, o sea, mis malos hábitos. Como yo sigo haciendo los mismos hábitos, mi espíritu es en contra de esos malos hábitos. Y cuando yo estoy en los malos hábitos, hágate cuenta que el espíritu lo voy apagando. El Espíritu Santo lo voy apagando. El Espíritu Santo es el que siempre pone una campanita en mi mente y me dice: estás haciendo algo incorrecto, no hagas eso, te estás dañando a los demás, no lo hagas. Es una campanita, es una vocecita muy, muy, muy bajita que el Espíritu Santo nos habla. Pero hay veces que la vamos apagando, a veces ya no escuchamos esa vocecita. A veces ya lo hacemos inconscientemente y hacemos las cosas habituales o esos malos hábitos ya como si fuera normal. Y si se dan cuenta, aquí nos lo expresa muy claramente. El espíritu es en contra de la carne y la carne es en contra del espíritu. Yo no puedo decir que amo a Dios y odio a mi enemigo o odio a mi hermano. Ahí está el Espíritu Santo, ¿sí se fijan? Yo no puedo decir que odio al hermano y que amo a Dios, porque ahí entonces no somos congruentes. La misma palabra nos lo revela. Y fíjense lo que nos dice en Gálatas ahí mismo, en el 5, pero en el 24. Pero los que son de Cristo, otra vez, los que son de Cristo, fíjense, ¿qué dice ahí en sus Biblias? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, han crucificado los malos hábitos que nos hacían las cosas que hacíamos las cosas incorrectas y no estamos haciendo lo correcto. Los que son de Cristo. O sea, que los que somos de la carne somos y actuamos en la carne, aunque consideramos que somos espirituales. Recuerden que hay grupos en la Biblia que nos habla claro de Jesucristo, que en el tiempo que Dios nos llame, muchos le vamos a decir: Señor, pero si en tu nombre yo echaba demonios, yo sanaba enfermos, yo iba a predicar, yo iba a la congregación, yo oraba, dice: aléjate de mí, hacedor de maldad. Aléjate de mí, hacedor de maldad. Porque no es venir a la congregación nada más, no es orar nada más, es hacer lo que Dios te ordena o nos ordena. Porque si no, convertimos nuestras vidas en religiosas o religiosos. Tenemos un hábito nada más aquí, un hábito. ¿Sí saben lo que es un hábito? Que le decían físicamente, ¿verdad? Se lo ponían, ciertas personas se lo ponían y se ponían su cordón, ¿verdad? No sé cómo se le llama ahora, pero bueno, ese cordón distinguía a las personas de qué monasterio, no recuerdo si es, o sobre lo que era, ¿verdad? Los franciscanos, los presbiterianos, y así sucesivamente, pero se hacían un hábito eran religiosos, pero más no llevaban lo que tenían que llevar en el corazón. La carne es en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne, porque los que de Cristo son, han dejado esos malos hábitos. Y esos malos hábitos son los que nosotros, en un contexto actual, porque esto estamos hablando en el pasado, pero en un contexto actual, son hábitos que han dañado y perjudicado a nuestra vida personal, a nuestra familia y a nuestra sociedad. Malos hábitos que estamos llevando todos los días, alimentándolo de acuerdo a tu ambiente. Lo puedes estar alimentando en el trabajo, en la escuela, con los amigos, con las amigas, en tu familia. No puedes estar alimentando ese mal hábito. Los malos hábitos dañan las buenas costumbres. Esos malos hábitos Dios desde el principio
le dijo a todos y cada uno de los que estaban tratando de seguirle y a los que estaban tratando de crucificarle, por medio primeramente de Juan el Bautista, que fue el que abrió el camino, les decía: arrepiéntanse y dejen su mala forma de vivir. Recuerden, arrepentirse quiere decir cambia tu forma de pensar. O sea, quiere decir cambia tus hábitos, cambia tu forma de vivir. Ya no seas la misma, ya no seas el mismo. Nosotros tenemos, como cristianos o hijos de Dios, mucha responsabilidad. Una, responsabilidad personal para mejorar mi calidad de vida, mejorar mi vida personal en todas y cada una de mis áreas, alma, cuerpo y espíritu. Tengo que tratar bien a mi cuerpo físicamente, porque es el templo del Espíritu Santo. Ya no echándole cosas a tu cuerpo que lo dañen. A tu alma ya no tienes que echarle tantas mentiras, tanto engaño, tanto chisme, tantas cosas incorrectas a tu mente. Ya no se lo tienes que echar. A tu espíritu, alimentándolo de cosas de rechazo, de rencores, de celos, de envidias. Ya no lo tienes que alimentar, sino ser lo contrario. Dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, 2:22. Segundo de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quiénes tenemos que ir? Con los de corazón limpio invocan al Señor. Y dejar todas nuestras pasiones que son juveniles, ¿no? Dice la palabra. Aquellas que nos hicieron daño mucho tiempo porque nos programaron de niños y de adolescentes, nos programaron nuestros padres. Y no lo hicieron de maldad, sino ellos también fueron programados de la misma forma para, pues, algunas veces decir engaños, mentiras, falsedades, rechazos, odios. O sea, nuestros padres a veces jugaron un papel muy importante en nuestro desarrollo hasta el día de hoy, y siguen jugando un papel y una importante forma de ver en él o de expresar en él o en ella, padre o madre, un ejemplo. Si los padres pues no están en lo correcto, los hijos van a seguir el mismo camino de lo incorrecto. ¿Por qué? Porque esa es la manera o el ambiente que se va generando en nuestras vidas. Y por eso dice Pablo a través de Timoteo, nos dice que huyamos, o sea, que nos quitemos, que salgamos de esos malos hábitos, de la manera que nosotros hemos vivido. Esos malos hábitos, hay ocasiones que no los consideramos como peligrosos, pero son los más peligrosos a seguir. Esos malos hábitos contienen o llevan mensajes, a veces de derrota, desilusión, tristeza, angustia, desesperación. Esos malos hábitos, hay ocasiones que ni te das cuenta y ya estás en la derrota, en la tristeza, en la angustia, ya no puedes salir de ellos. ¿Por qué? Porque cotidianamente los empezamos a alimentar. Y los alimentamos tanto que llega un momento que ya actuamos de la forma como nos fuimos habituando. O somos parte de ese hábito o de esa forma de que los demás se habitúen a nosotros. ¿No te has dado cuenta o no nos hemos dado cuenta que cuando tú gritas, la otra persona grita, y si gritas más, la otra persona grita más, y así, o no se han dado cuenta? Porque es un mal hábito. Y el mal hábito pues hace una mala costumbre, y esa mala costumbre genera un conflicto si es malo. Hay emociones que nos pueden llevar a justificarnos, fíjense, a justificarnos de nuestros malos hábitos. Hay emociones que nos llevan a justificar nuestros malos hábitos.
Es que no saben lo que yo he pasado, es que no saben lo que yo he vivido, es que no se dan cuenta lo que yo soy. Tengo mucha tristeza porque me hicieron esto, me hicieron aquello y nadie lo sabe más que yo. Es una justificación. Porque hay un espíritu de conmiseración que no permite que tú te levantes y que no reconozcas que estamos en lo incorrecto. Eso, espíritu de conmiseración, te atrapa y te lleva a seguir habituándote o a seguir en la misma forma de vivir. Y cuando tú sigues la misma forma de vivir o el mismo comportamiento, tienes que tener cuidado, porque te puede llevar a la muerte, primero espiritual y después física. Los hábitos en nuestras vidas son un peligro, los malos hábitos. Los buenos hábitos levantan el espíritu, alimentan el favor de Dios, Fíjense qué interesante cuando Santiago nos dice, por favor acompáñenme en Santiago 1, 14 y 15. Santiago 1, versículo 14 y 15. ¿Ya lo tenemos? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Concupiscencia quiere decir deseo, o el gusto por algo, o el mal hábito de hacer cosas incorrectas. Esa es una concupiscencia. Por ejemplo, es un ejemplo que voy a poner. Mi gusto por el azúcar, el refresco. Si tomo y estoy haciendo por el refresco o el azúcar, yo estoy haciendo un mal hábito que en su momento mi deseo, o sea, mi concupiscencia me está llevando a afectar mi vida, mi cuerpo, y en algún momento pues se va a reflejar, porque eso trae diabetes. Es una consecuencia de mi mal hábito, porque es una concupiscencia. Dice, y lo dice muy claro, después que ha concebido, o sea, después de que ya llegó a mí y yo ya lo asimilé y ya lo degusté y ya tengo ese gran gusto por el dulce y demás, entonces me lleva a ¿qué? Dice, a la muerte. Primero la muerte, como se decía, espiritual, y luego la muerte física. Esto no nada más en el área de los alimentos, también en el área de mi alma. Mi alma, si yo tengo mucho rencor y lo alimento, tarde o temprano mi espíritu se va a morir. Y ya no voy a tener en mi corazón algún sentimiento para perdonar. Esa es la misma. Lo mismo, por eso nos lo advierte y nos lo dice de una forma muy interesante. Sino que cada uno es tentado. No dice los demás, ¿verdad? ¿O sí dice que los demás? Aquí nadie nos escapamos, ¿eh? Aquí dice de cada uno, incluyéndome yo, no crean que no. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, o sea, por tu deseo es atraído. Te gusta, ¿verdad? Y lo quieres llevar a cabo. Y si te gusta, lo llevas a cabo. Y ya cuando eres seducido por el gusto, entonces dice, la concupiscencia, o sea, mi deseo, lo que yo quise hacer, ha concebido. Acuérdense que es la concepción, ¿verdad? Un hijo, por ejemplo, en el vientre de una madre, es gestado y después ya es concebido. Van siendo formados sus piecitos, sus manitas,
va siendo formado su corazón, todo está siendo formado, ¿verdad? De esa forma o de esa manera Dios nos da un ejemplo a través de Santiago y nos dice, de esa manera vamos nosotros generando en nuestro interior ese mal hábito o esa forma mal de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque conforme voy haciéndolo, llevándolo, haciéndolo a que entre a mi cuerpo, a mi corazón, a mi mente, entonces voy a, tarde o temprano lo voy a concebir y después va a dar a luz. Después ya en mi corazón, en mi mente voy a tener ese sentimiento negativo de destrucción hacia mi persona y hacia los demás. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 nos dice: Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿A poco sí hay cosas carnales que se batallen contra las emociones? O sea, contra el alma. ¿Sí habrá? ¿Ustedes qué piensan? Se los voy a dejar a su criterio. Ahora sí no se los voy a explicar bien. Pero las cosas carnales te pueden llevar a afectar tu alma. Tus deseos carnales te pueden llevar a que tu alma se afecte. Y esto nos lo dice aquí muy claro en 1 de Pedro 2:11. Porque esos son deseos personales. Yo no me puedo justificar si me hacen daño los demás. Yo no me puedo justificar. Yo no me puedo justificar si por ejemplo, a alguien se le, es un ejemplo, ¿no? A alguien se le antoja comer cierto alimento y yo no me puedo justificar. Pues si lo comen, pues yo también lo como. Yo no me puedo justificar. Yo no me puedo justificar en algún momento porque el otro hace algo y a mí me afecta. ¿Por qué? ¿Por qué me afecta? Porque hay algo en mí que no está bien. Todos somos diferentes. Todos actuamos diferentes. Todos sentimos diferentes. Hay unos que nos afectan más ciertas cuestiones personales que a otros. Hay otros que nos afectan más los problemas familiares que a otros. Hay otros que se les hace muy sencillo arreglar las circunstancias personales y hay otros que nos cuesta mucho trabajo. Hay otros que luchan mucho contra las emociones personales y hay otros que no. Hay otros que parece que le dicen: ay, a ti te vale todo, a ti te vale todo, te hacen esto, aquello y el otro, mira, como si nada. Pero somos diferentes, todos somos diferentes. No podemos decir que el otro me está afectando. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy abriendo mi concupiscencia. Podríamos decir: es que el otro, mira, fíjate cómo me está incitando. Sí, el otro puede hacer lo que quieras, pero tú eres el que abres la puerta a la concupiscencia, o al deseo, o al gusto. Deja al otro. Imagínense que viviéramos de nosotros en la alimentación de nuestro espíritu, de nuestra alma. Imagínense, yo veo a este, híjole, no, pues se me juntaría todo. Todo se me juntaría. Cuando Dios quiere que cambiemos nuestro chip y que empecemos a ser renovados y transformados, y obviamente a morir juntamente con Cristo, ¿verdad? Como dice la Escritura, a morir en esos deseos carnales, en esos malos hábitos. ¿Qué es lo que Dios nos pide y que hace que nos ayude? Porque hoy podemos ir a un psicólogo, un psiquiatra, podemos ir a una persona que nos ayude en cierto momento, ¿verdad? Entre comillas, a que
sea más tranquila nuestra vida emocional. Pero ¿hasta dónde nuestra vida espiritual es más tranquila? ¿Hasta dónde? Pero la Biblia nos enseña, por eso es un libro de enseñanzas muy hermoso, donde aprendemos a vivir de una manera diferente a los que no tienen este libro en su corazón. Porque recuerden, yo puedo hojear el libro, puedo leer el libro, pero de leerlo y hojearlo no es lo mismo llevarlo a cabo. Cuando lo llevas a cabo, vives una vida plena en Cristo. Y es donde la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Y fíjense cómo Dios nos empieza a dar esos consejos tan sabios para que haya esos cambios en nuestras mentes, en nuestros corazones. Si tú quieres empezar a hacer cosas diferentes, hábitos diferentes, yo te pongo como consejo la Biblia. La Biblia es el mejor consejero. La Biblia es la dirección o la directriz para que tu vida sea transformada y cambiada. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Fíjense lo que dice. Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni el buey, ni su asno, ni su casa alguna de tu prójimo. ¿Sí? Aquí nos está dando un panorama de lo que no tenemos que nosotros que desear o codiciar, ¿verdad? En estos tiempos pues no hay bueyes o asnos o aquí en la región, ¿verdad? Pero si hay casas, hay coches, hay la forma de vivir de una persona. O sea, tú no puedes codiciar su carro, su casa, la mujer del prójimo, o sea, del vecino, la mujer de otra persona. No puedes codiciar el traje de una persona, no puedes codiciar el reloj de una persona, no puedes codiciar nada de ello. Ni cómo es la persona puedes codiciar. Ay, mira esa persona, cómo le va, y a mí nunca me va bien. Mira aquellos cómo están, y no lo puedes hacer. Aquí lo dice muy claramente. Esos son malos hábitos. Y si tú quieres consejo de parte de la Biblia, esto te va a ayudar para que transformes y cambies tus malos hábitos. A lo mejor tú o yo no nos damos cuenta de que sí tenemos ese mal hábito, de que de repente cuando decíamos, ay, mira, qué suave ese reloj, híjole, no tengo uno, o hoy los jóvenes, ¿no? Los celulares o el iPad, y esos chavos lo traen y yo no traigo nada, y ¿por qué ellos y yo no? O sea, estás codiciando. Es lo mismo. Entonces, ¿qué Dios nos dice? ¿Qué consejo nos da, verdad? Cambiar esa forma de pensar y esos hábitos. Y después nos dice en Jeremías capítulo 6, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Hace ratito era la codicia, ¿verdad? Ahora es la avaricia. Dice, sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. O sea, sigue la avaricia. O sea, queremos dinero y queremos trabajar para hacer más y más. O tengo una propiedad y quiero más, y tengo un carrito y quiero otro, pero más lujoso. No es malo tener una casa, no es malo tener un carrito, no es malo. No, pero ¿cuánta avaricia hay para quererlo? A veces despojamos a los nuestros de nuestro deseo carnal, de la avaricia, despojamos a los demás, a veces hasta dejarlos sin comer por nuestra avaricia. Y no nos damos cuenta, Es lo más difícil, que no nos damos cuenta. Hasta que llega alguien y nos dice, oye, es que tú nomás te encierras en lo tuyo y no bendices a los... No, yo es que no, a mí me cuesta mucho trabajo, yo trabajo mucho y me esfuerzo para que ustedes tengan esto. ¿Será que en realidad lo está haciendo por la familia?
o porque él quiere sentirse de una forma que está llenándose a sí mismo, de lograr esfuerzo, de que en algún momento no pudo lograrlo. Dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Voy un poquito rápido en los pasajes para poder culminar con consejos. Ezequiel 33, 31 nos dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Fíjense qué interesante aquí, porque dice que a pesar de escuchar la palabra, dice, no la van a poner por obra. Antes van a hacer halagos. O sea, aunque Dios habla todos los domingos, nos habla de la palabra en la Biblia y todo, y aquí nos dice, no lo van a poner por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y sus corazones de ellos andan en pos de su avaricia. Anda en pos de su deseo, desde con su concupiscencia. Dice Mateo capítulo 2, versículo 2. 2:2. Dice: codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a sus heredades. ¿No es Mateo? Perdón. Sí. Estoy leyendo la otra. Mateo 2:2 dice, le voy a leer en la versión. Mateo 2:2, la voy a leer en la versión Dios habla hoy, para que está muy clarita. Dice la palabra de Dios: 2:2 de Mateo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque está el Reina Valera, orando aquí, tratando. Dios habla hoy. Y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Fíjense qué interesante, de acuerdo a lo que estamos viendo en la enseñanza. ¿Cómo podemos nosotros dejar malos hábitos y poner buenos hábitos? ¿Qué han dejado todo? Muchas personas. Y lo que han hecho es ir a adorar a Dios. Adorar no quiere decir con mi boca, adorar no quiere decir con mi, a veces con mi canto, que no es malo, es bueno. Adorar no quiere decir con nuestra obediencia. Cuando tú vienes a cambiar un hábito debe de ser de una forma donde tienes que adorar a Dios por medio de tu persona. O sea, tus ejemplos, tu forma de vivir. Porque la forma de vivir cambia drásticamente el hábito. Si tú quieres que tus hijos cambien sus hábitos, entonces como padres o como madres tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tú quieres enseñarle a alguien buenos hábitos, entonces nosotros tenemos que aprender a dar buenos hábitos. Hay muchos de nosotros que podemos pensar, bueno, ¿y por qué en ocasiones yo les digo una cosa que tenemos que hacer, y vamos a suponer que tú sí la haces, ¿verdad? Y tú les dices, vamos a hacer esto, entiéndanlo, vamos a hacerlo. Y a veces no te hacen caso, porque es un buen hábito, ¿verdad? Y a veces no te hacen caso. ¿Saben muchas veces por qué? Porque tú no estás transmitiendo ese buen hábito con una buena costumbre. Las buenas costumbres es en amor, en unidad y fraternidad, no imponiendo, no impositivamente.
Las buenas costumbres son a través de buenos hábitos, y esos hábitos se enseñan con amor, con fraternidad, con unidad. Es diferente. Miren lo que nos dice en el libro de Lucas, capítulo, allá adelante está Lucas, 2 libros más. El libro de Lucas, capítulo 12. Vamos a leer el 15, 12-15. Dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Otra vez, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es porque tengamos lo que tengamos, es la vida del hombre clara. Dice el libro de Eclesiastés, cuando nos enseña a vivir, dice que Dios da el don de disfrutar las cosas a quien Él quiere dárselas. Tú puedes tener casas, carros, lujos, puedes tener todo, pero si Dios no te da esa bendición de disfrutarlas, no las vas a poder disfrutar. Asimismo, te estoy hablando de hombres y personas que tienen muchos lujos, ¿verdad? A lo mejor tú y yo tenemos cosas muy modestas, pero aún así, lo que tengas, si Dios no permite que las disfrutes, no te va a dejar que las disfrutes. Vas a estar empecinado en trabajar y no tienes tiempo ni de descansar. Y de repente ya estás queriendo descansar y estás pensando, y tengo esto, tengo aquello, tengo el otro, problemas, esto, aquello, y nunca descansas. ¿Por qué? Porque Dios no permite que nosotros no lo disfrutemos. Porque andamos, ¿verdad?, siempre buscando las cosas más del mundo que las cosas espirituales que Dios nos enseñó. Primera Timoteo 6:10. Primera Timoteo 6:10. 2 más y culmino, hermanos. Primera Timoteo 6:10. ¿Ya lo tenemos? Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado, fíjense, de la fe, y se han causado terribles sufrimientos. Qué interesante, a la vez Dios nos da una gran enseñanza para cambiar nuestros hábitos si estamos enfocados nada más en el dinero. Dice que nos ha desviado de la fe, y eso ha traído terribles males por sufrimientos, porque hay veces que ya no tenemos nosotros paz y tranquilidad, como se nos había dicho. Nosotros tenemos que morir a nuestros viejos hábitos. Esos viejos hábitos no son fáciles de dejar, pero tienes que empezar a trabajarlos. Yo te voy a dar algunos tips para que empieces a trabajarlos según, ¿verdad?, los especialistas en la materia, que es nuestro Señor Jesucristo, el especialista, porque Él es el médico de médicos. Y esos hábitos que forman parte de nuestro día a día, es un tiempo donde tienes que empezar a repetir a través de mis malos hábitos mi buen hábito. El buen hábito que tú quieras poner en tu vida, tú lo tienes que estar practicando todos los días. Cuando llegamos al hábito negativo, tienes que ser muy honesta contigo. ¿En verdad sí tengo ese mal hábito? ¿En verdad sí miento? ¿Sí engaño?
en verdad sí hablo mal de las personas, si tengo esto, si tengo aquello, si tengo lo... Tenemos que ser muy honestos. Porque reconociendo el mal hábito es como empezamos a poner el buen hábito. Cuando tú reconoces, vas a empezar a poner ese buen hábito. Debemos eliminar, primeramente, muy paulatinamente o muy despacio, ese mal hábito. Y va a empezar a desaparecer de una rutina que nosotros teníamos, ¿verdad? Al desaparecer de la rutina, tú ya tienes que empezar a poner el buen hábito. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Si yo me acuerdo de un mal hábito de comer algo que no es correcto y que yo sé que es mal, que es incorrecto, ¿verdad? Y yo lo estoy comiendo, ese mal hábito llega a comer, ay, pues no importa, pero sabe sabroso. Si es hábito o no es hábito malo, ¿verdad que sí? Pero tú dices, híjole, bueno, lo comía, no sé, 5 veces a la semana, lo voy a comer 2. O sea, lo tienes que ir paulatinamente quitando. Oye, que tenía esto, ay, pero bueno, ahora lo hacía, no sé, todos los días, ahora lo voy a hacer, no sé, 3 veces al día. Hay una campanita, hay un chip que en tu mente te dice, ya no seguir ese mal hábito. Ese mal hábito te va a empezar a dar a ti una seguridad. De veras, cuando tú vas a empezar a quitar mal hábito o lo empiezas a quitar ese mal hábito, te va a empezar a dar una seguridad en ti de que lo que tú ya estás hablando, lo estás hablando correctamente. Y esa seguridad viene de una forma muy particular. Fíjense, cuando tú reemplazas ese mal hábito y ese mal hábito empieza a ser saludable, ojo, pongo el ejemplo de la comida, pero váyanse a todos los hábitos malos que tenemos, mentira, engaño, no sé cómo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que hablamos, lo que sentimos, pero lo pongo en el sentido de la comida. Cuando tú, por ejemplo, dices, es que, no sé, no digo el alimento porque pues, es rico todo el alimento, ¿verdad? Pero este alimento sé que me está haciendo daño, pues voy a poner este alimento que es bueno. No sé si me entienden. Ok, vamos a poner, las harinas son muy dañinas, ¿no? Muy dañinas. Yo digo, ¿sabes qué? Yo como, híjole, todos los días estoy comiendo harinas. Bueno, en vez de comer la harina de este día, hoy la sustituyo por una zanahoria, o un plátano, o una manzana, ¿no? La sustituyo. Cuando tú sustituyes algo positivo por algo negativo, le empiezas a decir a tu cerebro, vas a empezar ya la buena costumbre, un buen hábito, ¿sí? El cuestionar o criticar a la gente, pues yo, híjole, ay, Señor, yo la bendigo. Lo pones encima de la otra, yo la bendigo, Señor. Yo la bendigo a esa persona o a esas personas. Esto va a hacer que tú empieces a hacer ese hábito y te vas a empezar a sentir también que lo vas hagan de cuenta que se va formando, como que se va formando una especie de músculo, si lo vemos de esa forma. Un músculo donde te vas a estar cada día más fuerte y ya cada vez que lo quieras mencionar, luego se te va a venir a tu mente, ya no lo digas, sí, cierto, ya no lo voy a decir. Yo lo bendigo o la bendigo. Y si empiezas a hacerlo cotidianamente, va a suceder algo en menos de 3 meses. No quieras quitar todos los hábitos. No quieras quitar todos los hábitos en 3 meses. Quita uno. Uno, el más perjudicial que tú sientes que te está dañando y ha dañado a tus seres queridos. Quítalo y trabaja en él. Y trabájalo, y trabájalo, y trabájalo, y sigue trabajando. Y esfuérzate a seguir luchando. Con esta palabra termino. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10. Lo
Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, se la leo en esta versión, Dios habla hoy, dice, al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron a Dios vivo y verdadero para servirle y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. Hay veces que el castigo pensamos, son las dos partes, aquí sí prácticamente es literal y también en la parte transliteral. ¿Qué es literal? Que sí va a haber un castigo, ¿verdad? Eterno. Y el otro habla de un castigo de nuestra propia parte por lo que decía de las concupiscencias, que la llevamos, la gestamos y da a luz en algún momento y hay una muerte espiritual y a veces en nuestra alma. ¿Qué es lo que Dios nos pide aquí? Que nosotros no nos engañemos y que hagamos lo que Dios nos pide para que empecemos a cambiar nuestra forma de vivir y nuestros malos hábitos. Esos buenos hábitos nos van a llevar a disfrutar tu vida plena en Cristo Jesús. No sé hasta dónde tengamos malos hábitos, cada quien sabe, ¿verdad? Algunos pues hay que pedirle a Dios que nos los revele, porque hay hábitos que no son correctos y los seguimos llevando a cabo. Pero sí es necesario a veces que no nos molestemos si alguien nos dice, oye, papá, mamá, o hijos nos digan, oye, es que gritas mucho, o me gritas mucho, me maldices mucho, y no, que yo no, no, hay que aprender a reconocerlo. Hay veces que nuestros hijos nos dicen la verdad, pero nosotros no queremos aceptarla. Hay veces que nosotros le decimos a nuestros hijos, pero los hijos ya ven cómo son, muy obedientes, siempre aceptan las cosas. ¿Qué hay en lo contrario, verdad? ¿Qué hay en lo contrario? Las cosas que cambian a una persona son los buenos hábitos, las buenas costumbres. Todo eso nos lleva a un camino de salvación. Fíjense, de salvación. Hay veces que pensamos que la salvación es cuando ya te estás ahogando totalmente, ¿verdad? Que ya estás en el mar casi ahogándote. No, la salvación empieza antes de que te vayas a ahogar. Es mejor prevenir que lamentar. No te ahogues cuando la concupiscencia o el pecado o tus gustos o tus deseos ya te haya llevado a la muerte. No lo lleves a cabo. Mejor trabajemos antes para que esos malos hábitos nos empiecen a dar una vida plena en Cristo. Yo les doy gracias a Dios y inclinemos nuestro rostro para terminar. Padre bueno y misericordioso, yo te doy las gracias por esta noche, por esta tarde en la cual tú nos has bendecido otra vez, de permitirnos llegar aquí y de recibir tu palabra. Gracias por los consejos de sabiduría que nos das a través de ella. Gracias por tu dirigirnos a través de tu Santo Espíritu. Padre, así como el rey David decía, examina mi mente, examina mi corazón, examíname, Señor, ¿qué hay en mí, Señor? Enséñame a que yo aprenda a darme cuenta y permite que tu Santo Espíritu me empiece a revelar las cosas que hay en mi corazón que me han dañado y han hecho que dañe a los demás. Mis malos hábitos, mis malas costumbres, te ruego y te pido que las quites, Padre, porque son ellas las que hoy en día no han permitido que yo avance. Que no avance, Señor, a dejar las cosas incorrectas. Permite, Padre, en el nombre de Jesús, que esos malos hábitos sean quitados en mi corazón, en mi alma. Ayúdame, dame las fuerzas, porque tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Que ese dominio propio y ese poder, Señor, sean en mis malos hábitos puestos y que se impongan para quitarlos de mi vida y quitarlos de todo mi ser.
¿Qué tan importante es, Señor, quitar esos malos hábitos en mi conciencia, en mi vida completa? Es el que yo pueda disfrutar lo que tú me has dado alrededor de mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a todo lo que hay alrededor mío, porque mis malos hábitos posiblemente han hecho que se alejen de mí, que se alejen y que yo no vea las razones por qué se han alejado, sino al contrario, me justifique y cuestione que se han alejado de mí porque son malos, no han hecho las cosas correctas. Al contrario, Dios, permíteme ver por la luz de Jesucristo mis errores. Gracias te doy, Señor, por esta gran oportunidad y esta bendición de ser hecho hijo de Dios. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre para glorificarte a través de nuestra vida y a través de nuestro ejemplo. Gracias, Padre. Amén. Bendito Padre, de igual forma